Muy buenas tardes a todas y a todos. Estas entrevistas se llevarán a cabo en términos de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta del aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicada el 31 de enero del año 2022, y tienen el propósito de conocer de primera mano el dominio de los temas propios en materia de búsqueda de personas por parte de los candidatos que han reunido los requisitos para aspirar a la designación por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Nos acompañan el licenciado Aarón Garduño Jiménez, director general del Sistema Integral de Derechos Humanos, quien moderará la presente entrevista. El maestro Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. La licenciada Beatriz Isabel Ortigosa Romero, directora de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y actual encargada de despacho de la comisión. Natalia Pérez Cordero, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Y Jorge Ruiz Reyes, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Resulta relevante destacar que la presencia y participación de personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es una medida incluyente que fortalece el proceso de designación que ahora estamos llevando a cabo. Las presentes entrevistas, en términos de lo establecido por el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, son de carácter público y para mayor difusión en términos de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicitarán en la plataforma de participación de la Ciudad de México denominada Plaza Pública y en diversos medios de comunicación social. Le cedo la palabra al licenciado Aarón Garduño Jiménez para que se dé inicio a la presente entrevista. Es la primera entrevista de acuerdo con el formato que se tiene establecido para tal efecto. Adelante, licenciado Aarón Garduño. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, secretario. Bienvenido, maestro Salvador Felipe Arias Ruelas. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta de las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y su ampliación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 y el 17 de febrero, respectivamente. Se llevarán a cabo las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a dicha titularidad, de acuerdo al proceso establecido en dichas bases. El proceso de entrevista va a permitir la valoración por parte de la comisión entrevistadora de diversos rubros relacionados con las competencias, habilidades y conocimientos vinculados a las funciones que desarrolla la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Maestro Salvador Felipe Arias Ruelas, la entrevista se divide en dos momentos. El primero de ellos se abordará su plan de trabajo. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsquedas de la Ciudad de México realizarán dos preguntas relacionadas con este. Usted contará con un tiempo máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. Las personas entrevistadoras podrán realizar alguna pregunta adicional solo en el caso que sea necesario aclarar algún aspecto particular. En ese supuesto, usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la respuesta respectiva. En el segundo momento, se analizarán las competencias, habilidades y conocimientos específicos,
Se realizarán 5 preguntas por parte de la comisión entrevistadora, una por cada rubro a evaluar. Usted tendrá un máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. Finalmente, contará también con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de la entrevista. En cada una de sus intervenciones y a efecto de que se lleven los tiempos establecidos, un servidor, en caso de ser necesario, le mostrará una tarjetita cuando reste 1 minuto para la conclusión de cada intervención. Maestro Salvador, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Muy bien, perfecto. Vamos a dar inicio al primer momento. Le pedimos a Natalia Pérez Cordero, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realice una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por el postulante. Buenas tardes, maestro Salvador. Bueno, de parte del Consejo y habiendo revisado también el plan de trabajo, nos quedan algunas dudas sobre la perspectiva o enfoque que se darán a algunos temas. En este sentido, la pregunta que se hace desde el Consejo es preguntarle cuáles son los principales factores que usted considera que motivan la desaparición de personas en la Ciudad de México, particularmente la desaparición de mujeres, en algunas incluso alcaldías muy determinadamente. Y en ese sentido, ¿qué acciones propondría para combatir, para prevenir, para atender incluso, para dar atención a las víctimas en este tipo particular de casos? Esa sería la primera pregunta. Muchas gracias. Que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos, y desde luego pues agradecer esta oportunidad de comparecer en este momento. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues desde luego el problema en la desaparición de personas es un problema multifactorial, ¿no? No obedece a un solo factor, hay muchas circunstancias, hay muchas cuestiones que incluso cambian con el tiempo, que incluso cambian con determinadas regiones, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, la importancia y la relevancia del análisis de contexto, ¿no? De hacer una buena evaluación, un buen análisis de contexto que nos permita ver en cada momento, en cada lugar, en cada situación, cuáles son esos factores que tienen que ver con la desaparición. Y desde luego, pues es el resultado que nos da este análisis de contexto, pues desde luego servirá para estas acciones de prevención, que no hay que olvidar que estas instituciones de búsqueda de personas, la ingeniería institucional con la que fueron diseñadas, es a partir de su incursión en sistemas, en un sistema de la Ciudad de México, en un sistema nacional, y precisamente, bueno, pues ese análisis de contexto sirve también para plantear con todas las instituciones del sistema cuáles pudieran ser estas acciones ya concretas de prevención, teniendo claro pues cuáles son estos factores. Evidentemente, pues no obedece un solo factor, los factores van cambiando, los factores tienen que ver con momentos también muy específicos en cada uno de los lugares. Entonces, sería pues ahí la cuestión de fortalecer esta área de análisis de contexto. Perdón, nada más creo que quedaría pendiente el tema de atención a víctimas, que digamos que fue una pregunta realmente con muchos factores también para entender de forma amplia. Si hay alguna acción en particular para el tema de atención a víctimas que quisiera plantear. Bueno, aquí concretamente en el tema de atención a víctimas de desaparición, pues me parece que una función fundamental de la comisión es precisamente acompañarlos y ayudarles a todo su procedimiento y a todas las acciones que realicen ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, ¿no? Creo que ahí la labor de acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas es fundamental, tener desde luego pues ahí una vinculación estrecha y constante con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y bueno, pues desde luego hacer valer todos los derechos que nos marca tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas específica de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Le pedimos a continuación a Jorge Ruiz Reyes, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, realice una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por el postulante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Igual, desde el Consejo Ciudadano, pues revisamos su plan de trabajo, ¿no? Menciona muy bien, por ejemplo, la importancia del sistema de búsqueda, cómo se tiene que crear también el mismo plan de búsqueda para la Ciudad de México, la importancia de los registros contemplados en la ley, tanto en la general como en la ley de búsqueda de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, nos gustaría que pudiera puntualizar un poco más respecto justo a las acciones de búsqueda, ¿no? Entonces, nuestra pregunta sería cómo planea realizar las acciones de búsqueda tanto en vida como sin vida, contempladas tanto en la definición ampliada de desaparición de la ley general, así como en los tipos de búsqueda contemplados en el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas. Y a partir de esto, pues justo con qué instituciones del sistema de búsqueda de personas de la Ciudad de México tendría que usted vincularse como titular de la comisión respecto a los diferentes tipos de búsqueda contemplados en el protocolo. Correcto. Bueno, hay una cuestión que usted señala que a mí me parece muy relevante, la cuestión de la no existencia de un programa de búsqueda de personas de la Ciudad de México. No sé si digo, por lo menos yo lo busqué ampliamente y no localicé que estuviera este programa. Y me llama la atención precisamente porque la primera, incluso si ustedes revisan la primera atribución que tiene la Comisión de Búsqueda de Personas en la ley respectiva, es la elaboración del programa y el seguimiento del programa. Entonces, yo creo que mi punto de vista es que ahí lo que está faltando, o lo que no se ha puesto particular interés, digamos, o no se ha revisado lo suficiente, es esta labor rectora de la Comisión de Búsqueda de Personas. Sabemos que estas instituciones tienen una doble función, tienen una función operativa, tienen una función rectora, y a mí me parece que esta función rectora, por lo menos en la información que hay pública, a la que pude tener acceso, esta función rectora se ha dejado un poco al lado, no en detrimento, digamos, pero se ha puesto más interés o más funciones en esta función que es la propiamente operativa. Entonces, bueno, yo creo que estas acciones de búsqueda tienen que hacerse precisamente a partir de un programa, a partir de los lineamientos que se perfilen. Evidentemente, pues de llegar a la comisión, tendremos que hacer un diagnóstico de cómo están las acciones de búsqueda actualmente. Y bueno, en cuanto a las autoridades con las que se vincularía la comisión, bueno, pues muy claramente está la Fiscalía, que es la institución pues natural con la que tiene que ver la Comisión de Búsqueda, evidentemente la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues a fin de cuentas yo reiteraría mucho e insisto mucho en la cuestión del sistema, que la función de la comisión es precisamente hacer que este sistema, que todas las instituciones que forman parte del sistema, la Secretaría de Salud, en fin, todas las que forman parte, estén, digamos, en sintonía para dar cumplimiento a ese, digamos, programa y a esos lineamientos que surgirían, ¿no? Creo que el protocolo homologado de búsqueda es un protocolo bastante completo, es un protocolo pues que nos arroja mucho, también el que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, el específico, pero tenemos que pensar también en esta función programática si requeriríamos un protocolo específico en la Ciudad de México, que atendiera a ciertas características específicas del fenómeno de la desaparición en la Ciudad de México. ¿Podría puntualizar? Sí, muchas gracias por su respuesta. Justo nada más, no sé si podría puntualizar, por ejemplo, respecto a las acciones de búsqueda en vida o sin vida respecto a la Ciudad de México. Bueno, las acciones, bueno, me parece que el protocolo nos las establece perfectamente. Tendríamos que ver, bueno, por cada tipo de búsqueda, digamos, pues en el caso de la búsqueda inmediata, por ejemplo, pues tendríamos ahí que fortalecer lo que serían los grupos de búsqueda. No sé, en este momento, reitero, busqué información, no sé si están conformados, como lo establece la ley, un grupo de búsqueda en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Tendríamos ahí, bueno, que ver si esos grupos están funcionando, si esos grupos están
también participando adecuadamente, qué les falta, cuáles son los requerimientos que tendrían. Y tenemos que ver, bueno, en los otros tipos de búsqueda también específicamente cuáles serían los lineamientos que tendría que hacer. Reitero, a partir de ir planteando lineamientos, ¿no? Yo creo que ahí vale la pena detenerse en esta función programática a partir, desde luego, de un diagnóstico que se tendrá que hacer de la institución y a partir de ello ya empezar a determinar cuáles serían concretamente esas acciones específicas de búsqueda. Me parece que hoy el protocolo nos dice mucho, no nos dice todo, tendríamos que ampliar lo que ahí nos plantea el protocolo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Pasemos al segundo momento de la entrevista. Le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno, realice una pregunta del rubro Derechos Humanos. Muchas gracias, maestro Salvador Felipe Arias Ruelas. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Puede indicarme alguna acción que haya realizado para garantizar desde algún espacio donde haya colaborado la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas? Sí, cómo no. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, con todo gusto. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante 10 años. La mitad precisamente de ese tiempo tuve la oportunidad, en principio, de diseñar o estar en el equipo que diseñó el Centro Nacional de Derechos Humanos, que es el área académica de la Comisión Nacional. Posteriormente estuve en el área de concreta capacitación, tuve la oportunidad de ser director de capacitación y educación continua en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde, bueno, ahí trabajamos con muchas instituciones, tema concreto, pues, de derechos de las víctimas. Posteriormente también tuve la oportunidad de ser, pues, prácticamente fundador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde precisamente mi primer cargo fue el de director general adjunto de coordinación académica, donde, pues, tuve la oportunidad de diseñar tanto los programas de capacitación para los asesores jurídicos de la comisión, como los programas ya específicos para el público, para las víctimas y para el resto de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de la República. Y bueno, tengo también hace algunos años la fortuna de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de Estudios de Posgrado. Ahí imparto prácticamente cursos que tienen que ver con derechos humanos, y he trabajado también en algunas otras instancias, incluso hace pues no mucho en el Instituto de la Judicatura Federal, donde pues con jueces y magistrados trabajamos también este tema de atención a las víctimas del delito, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto a temas de promoción, de vinculación, parte de mi trayectoria pues se ha dedicado a eso, y la otra mitad, pues ya temas concretamente de investigación y de atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Ahora le pedimos al licenciado Ricardo Ruiz Suárez formule una pregunta del rubro Atención a Víctimas. Maestro, muy buenas tardes. Bien, veo que ha trabajado en el tema de atención a víctimas, lo cual me parece muy importante. Creo que es uno de los trabajos centrales de la comisión. Y justamente la pregunta que le voy a plantear tiene que ver con este tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe de hacer la Comisión de Búsqueda de Personas para contar con un mecanismo que sea efectivo y que canalice adecuadamente la participación de los familiares, de las víctimas, colectivos, así como de sus representantes? Y evidentemente, ¿cuáles son las acciones que usted considera se deben de realizar en esta visión proactiva del trabajo que tiene que hacerse con las víctimas en este proceso de búsqueda? ¿Cómo no? Bueno, precisamente la Comisión de Búsqueda de Personas tiene hoy día pues una estructura pequeña, enfocada en distintos aspectos,
Y una de sus áreas es precisamente el área de gestión, vinculación y atención a familiares. Entonces, bueno, evidentemente ahí hay un área específica para la atención directa a las víctimas. Las acciones, bueno, son muchas, desde luego la propia acción de búsqueda, ¿no? La obligación que tiene pues, cualquier autoridad, y en este caso la comisión y el personal de la comisión, de informar a las víctimas indirectas, a los familiares, cuáles son sus derechos, cómo pueden acceder a los servicios de la comisión, y desde luego, bueno, pues dando el acompañamiento necesario a las víctimas en todo momento, canalizándolas también o acompañándolas ante el proceso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la ciudad. Eso es un tema, bueno, que tuve también la oportunidad de conocer del lado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esta cuestión del registro de víctimas, de la reparación integral del daño a las víctimas, que luego suele ser lento, que luego suele haber problemas para el registro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una de las grandes funciones de la comisión es dar precisamente este acompañamiento a los familiares para la cuestión de todos los servicios que ofrecen las instituciones. Y lo más importante es que estas instituciones, sobre todo en esta función rectora que he venido planteando desde el principio, tienen esta obligación de prestar los servicios específicos. Pero una parte importante que tienen estas instituciones es precisamente detonar los servicios que prestan el resto de las instituciones. Es darle a las víctimas, darle a las personas la posibilidad de contar con los servicios de todas las instituciones y precisamente en el marco de este sistema de búsqueda de personas, hacer un trabajo para que las propias instituciones, un trabajo de convencimiento, creo que es una de las funciones primordiales e importante de quien está al frente de este organismo, hacer un trabajo de convencimiento de estas instituciones de que cumplan pues con una obligación a fin de cuentas que tienen en ley, ¿no? Que es la de atender a las víctimas, en este caso a los casos de búsqueda de personas. Entonces, bueno, la función ahí del área específica también es muy amplia y tendría también, yo creo que ahí vale la pena este aspecto de planeación, de diseño, de lineamientos, de cuestiones programáticas, para dar siempre este acompañamiento muy, muy concreto y amplio a las víctimas de la desaparición de personas. Sí, nada más quisiera que ampliara un poco, yo sé que es muy limitado el tiempo y es un tema pues, que tiene muchas aristas. Cuando usted habla del acompañamiento, señala el tema de búsqueda, el tema de cumplir con las funciones institucionales, aunque me parece que en el impacto que implica para las víctimas el tema de la búsqueda en sí mismo, ¿qué acompañamientos estamos hablando? Aparte de los institucionales, de la búsqueda misma, de dar cauce jurídico, ¿qué acompañamientos? Bueno, aquí es importante acompañamientos que tienen que ver con otros aspectos, por ejemplo, el aspecto psicológico, el aspecto médico. Bueno, ahí es lo que insisto, ¿no? Una de las grandes funciones de estas instituciones es, en el marco de los sistemas, que el resto de las instituciones, de quienes tienen la obligación de atender a las víctimas, presten este servicio, presten esta ayuda, que es lo que muchas veces fallen estas instituciones, ¿no? Yo que, bueno, es un tema al que le he dado seguimiento y creo que es un aspecto que tienen tanto las comisiones de víctima como las comisiones de búsqueda, que concentran la mayor parte de sus funciones en el aspecto operativo, y este aspecto rector, este aspecto de convencimiento con las otras instituciones, este aspecto de hablar, de convencer a los titulares de las otras instituciones. En este caso también es importante el trabajo que se puede hacer en las alcaldías de la ciudad con los servicios que se puedan prestar ahí. Entonces, yo creo que este aspecto de fortalecer el sistema de búsqueda de personas y convencer a las instituciones que ahí participan de que presten estos servicios es una de las labores fundamentales en materia de atención a víctimas. Hay que tomar en cuenta
pues que la estructura de la comisión es muy pequeña, que tiene un equipo muy limitado, entonces por eso hay que detonar el trabajo del resto de las instituciones de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Le pedimos a continuación al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta respecto del rubro búsqueda de personas. Maestro, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué tipo de estrategias diferenciadas impulsaría para la identificación de personas localizadas con vida y personas localizadas sin vida? Y en su caso, para contactar inmediatamente a sus familiares. Por sus respuestas, gracias. ¿Qué tipo de estrategias se impulsarían? Sí, perdón. Sí, ¿qué tipo de estrategias diferenciadas? Correcto, bueno. El trabajo de la institución, incluso sus principios rectores, es hacer un trabajo especializado y diferenciado. En el caso de las personas, digamos, localizadas con vida, bueno, ahí, por ejemplo, el protocolo ese es muy claro en cuanto a cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para cuando se localizan a las personas con vida, cuando se trata, por ejemplo, de niños, tener la comunicación directa con sus padres, tener la comunicación directa con estas víctimas que aparecieron para tener todos los elementos de su desaparición, si fue voluntaria, si fue forzada, etcétera, etcétera. Y en el caso pues, de las personas fallecidas, bueno, pues también ahí tendría que aplicar también estos aspectos de qué víctima se trata, ¿no? Los casos en estos son, bueno, tratándose de mujeres, tratándose de niños, tratándose de personas adultos mayores, cómo abordar este contacto con los familiares, pues son cuestiones también que tienen que plantearse en los programas y en los protocolos que se planteen al interior de la institución. Gracias por su respuesta. A continuación le pedimos al licenciado Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta en el rubro Ciencias Forenses. Bien, nuevamente, maestro. Por favor, en este tema, platíquenos cuál es el rezago que existe en torno a la identificación forense de las personas en la Ciudad de México. Si conoce usted cuál es la situación y evidentemente cuáles serían los retos y las oportunidades que tenemos en torno a la situación concreta en la que se encuentra este proceso. Digo, para ser honesto, no tengo los datos concretos. Lo que sí, bueno, tengo noticia y de lo que he venido investigando, que tanto en la Ciudad de México como en el resto del país hay un gran rezago en cuanto a la identificación forense. Debido a ello, precisamente a partir de este rezago, a partir de toda la problemática que tiene la identificación forense en el país, en nuestra ciudad, la Comisión Nacional de Búsqueda planteó y creó un mecanismo extraordinario de identificación forense, precisamente para tener un mecanismo con autonomía técnica, científica, que pueda practicar esos peritajes sobre los cuerpos, sobre los restos óseos que no han sido identificados y pues que sean competencia en coordinación, básicamente pues con las fiscalías, que son quienes normalmente con los institutos de ciencia forense que tienen que llevar a cabo. El reto, bueno, pues el reto precisamente es ahí cómo se inserta la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y cómo se plantea el sistema de búsqueda de personas de la Ciudad de México. Pero este mecanismo, digamos, pues es el gran instrumento que actualmente se tiene en materia del Sistema Nacional de Búsquedas para pues, tratar de acabar con este rezago, que sin lugar a dudas es muy amplio. Gracias. Finalmente le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro investigación criminal. Maestro,
Arias Ruelas, quiero preguntarle lo siguiente. ¿En qué forma puede influir recabar datos sobre la situación psicofísica y la condición socioeconómica en la que se presentan los familiares de personas desaparecidas cuando se inicia un reporte y qué elementos aportaría la construcción de un contexto a partir de estos elementos en el tema de reparación integral al aportarse en una carpeta de investigación? Claro que sí. Bueno, desde luego, este tipo de análisis, de estudios, son fundamentales precisamente para la cuestión del análisis de contexto. Es parte de lo que tiene que ver pues, con todo lo que, bueno, con los aspectos de la desaparición, y me parece que son pues, básicos e indispensables, particularmente donde tendrían muchísima relevancia, es en cuanto a la reparación integral del daño pues, de las víctimas indirectas de estos delitos, ¿no? Evidentemente, pues sabemos que la desaparición de personas es probablemente pues, la peor tragedia que pueda vivir una persona, y pues desde luego los daños que pueda representar esto a su salud física, psicológica, pues pueden ser muy grandes, pueden ser incluso irreversibles en muchos casos, lo cual indudablemente tiene que ser considerado tanto en una carpeta de investigación para la reparación del daño como en un eventual procedimiento de reparación del daño que se lleve a cabo ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Gracias por su respuesta. Maestro Salvador, finalmente usted cuenta con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de la entrevista. Sí. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de participar en esta entrevista y en este proceso. Reconocer pues la atinada conducción que la Secretaría de Gobierno le ha dado al proceso, un proceso abierto, transparente, y señalar, bueno, que para mí los derechos humanos, pues más que una actividad profesional o una inquietud intelectual, han sido un compromiso de vida. Para mí sería una gran oportunidad y un privilegio poder servir en una institución enfocada a la búsqueda y a la localización de las personas desaparecidas y no localizadas, y a la atención de los familiares que sufren lo que desde mi punto de vista, como se los comentaba, es la peor tragedia que puede tener una persona, que es un ser querido desaparecido. Considero que mi perfil es idóneo para cumplir con la encomienda. Mi formación académica pues, ha estado enfocada a los temas propios de la responsabilidad. Durante muchos años he trabajado con víctimas del delito, con víctimas de violaciones a derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender a estos grupos. Creo tener la sensibilidad y la empatía para seguir trabajando con ellos. He trabajado también en el campo de la investigación a violaciones a derechos humanos. En algunos casos he trabajado incluso aspectos que tienen que ver con la desaparición de personas. Me ha tocado dirigir y coordinar grupos de investigación, incluso algunos de ellos muy numerosos. En la segunda visitaduría, cuando fui director general, tenía aproximadamente 70 personas a mi cargo, entre visitadores adjuntos, peritos, investigadores, en fin. Entonces, sé manejarlo y sé coordinar estos grupos de investigación, y creo que lo anterior se complementa también con la oportunidad que he tenido de estar al frente de instancias dedicadas al diseño, a la implementación y a la evaluación de políticas públicas en materia de atención a víctimas y de derechos humanos, pues además de una experiencia ya de pues, prácticamente 25 años en la administración pública, de cuyo funcionamiento también pues, conozco ya después de esta experiencia. Por tanto, pues creo estar preparado para asumir el reto de dirigir los destinos de esta Comisión de Búsqueda de Personas, que esté a la altura pues, de esta ciudad que se presenta como una ciudad innovadora y de derechos. Muchas gracias. Maestro Salvador Felipe Arias Ruelas, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro.
y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias a todas y todos.